qué decir, Federico, ¿cuál es tu balance de este primer listado? A ver, yo creo que primero habría que explicar a la audiencia que en realidad son tres listados. Eh, Ujú. Cada uno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sacan una lista en la cual ya depuraron, después de revisar documentos, qué personas que se inscribieron tenían todos los documentos. Este, como yo les había explicado aquí, empiezo con la primera pregunta, cómo me había ido a mí. Yo me había inscrito en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo aparezco yo en la lista que acaba de salir ayer. Poder Legislativo salió hoy, ya está ahorita en la página, Ernesto. Ah, Si te vas al Senado. Ahí no salgo yo. Y en el Poder Judicial no podía yo salir porque, como les conté, no alcancé a poner todos los numeritos raros de la fiel que tendría que haber puesto yo. Bueno, ahora, comentario general, este es el la primera revisión apenas. Este, Todavía falta dentro de cada uno de los comités que los comités digan cómo van a hacer entrevistas y evaluación de los documentos que ya tienen enfrente. Y hasta enero va a ser que tengamos una lista más pequeña de quiénes son las personas que son idóneas. En eso estamos. ya, pero nada más hay una pregunta sobre eso que estás diciendo, Federico, porque sí vi el listado del Senado de la República, pero pues llama la atención que el listado tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo es bastante corto en comparación con el listado que está en Cámara de Senadores. Por eso pensé que todavía no depuraban, porque sí vi este listado ayer, pero sí me sorprendió que son más de 500, ¿no? Que están ahí anotados, cuando en el otro pues son 25 o 30, ¿no? Bueno, mira, yo acabo de bajarlo ahorita. Este, y efectivamente, el listado completo del Poder Legislativo llega hasta el número 10.959. ¿Sí? Fíjate. Este, y de hecho, fíjate, todavía lo que se publicó hoy, los últimos están en validación. Pero fíjate, Federico, yo estoy ahorita viendo el listado. Bueno, David, tú y yo entonces nos vamos a tomar un café. Perdón, perdón, Ya nos perdón. están haciendo Sí, ahí cuando acaben su Cuando chisme nos acaben, ya dicen, nos avisan cuando ahí podamos nos preguntar, avisan. es cierto. Perdón, son 394 en lo que toca a ministras y ministros. Y se me hace un montonal en comparación con el otro. Perdón, ya, pero ya nos estamos colgando y ya nos están regañando No, aquí. no, 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 estamos haciendo la broma del día viernes. Nos la estás aplicando, Ernesto. Mira, en realidad, ah, de nuevo, recordar que son tres comités técnicos de evaluación. Y lo que está pasando es que de entrada hubo muchos menos candidatos que aspiraban al puesto o a los varios puestos en el Poder Judicial. Ya también dije yo, era un poquito más complicado entrar a esa página. Em, y ahí adentro todavía hubo menos personas que trataron de apuntarse para ministro y ministra. Entonces, por eso el listado del Poder Judicial es mucho más pequeño, veintitantos nada más, si mal no me acuerdo. En cambio, en Poder Ejecutivo y en Poder Legislativo hubo muchos más personas que se inscribieron. Ahora, tú me preguntabas de Marisela, la ex procuradora, pero también a veces has manifestado tu preocupación por el ciudadano licenciado Gutiérrez Priego, Sí, es, que él sí aparece en la lista del Poder Legislativo, ¿eh? sí, sí lo vi. Sí, sí lo vi. Entonces, la razón por la que hay muchos más candidatos es dependiendo de la cantidad de personas que se inscribieron originalmente. Muchas gracias, Federico.
David, pues bienvenido. ¿Cuál es tu valoración sobre estos datos que ya está ahorita aquí comentando Federico? Yo retomaré nada más esto que se ha publicado en la jornada y que coincide con lo que estaba diciendo Federico. Dice, de los 18,447 aspirantes que se anotaron en el Comité de Evaluación del Ejecutivo Federal, se redujo casi 40%. Ese es un dato importante. Luego el otro, el Comité del Legislativo recibió 10,959 aspirantes, pero en el documento que circularon se registraron 7,777 nombres, es decir, 35% menos, o sea, en uno 40% menos, en el otro 35% menos, y en el otro, que me parece más fuerte, de los 3,814 aspirantes en el Comité del Poder Judicial quedaron 1,046, lo que significa que se redujo 73%, se eliminaron una cantidad significativa en este que alcanzó hasta esta cifra de 73%. David, ¿qué decir sobre esto? O sea, es decir, mucha gente no pasó este primer filtro, ¿no? Y lo que ya se estaba comentando en la mañana otra vez, poner atención a que son mucho menos mujeres en relación con los hombres, y eso también ya lo hemos estado discutiendo aquí en este espacio, David. Sí, mira, yo creo que justo el análisis de las listas, más allá de los nombres, que ahora tendremos chance de empezar a revisar algunos de los nombres, me parece que la forma en la que está haciendo este depurado, creo que de entrada nos va dando ya una variación en cuanto a los criterios o en cuanto a los elementos, a ver, no los criterios, en cuanto a los elementos de valoración para poder ir avanzando en cada uno de estos filtros. La cantidad de personas que se haya depurado, digamos, entre 30, una lista, 40, otra lista y 70, otra lista, 70%, digamos, 40, 30%, tiene que ver en función del volumen de la propia lista, es decir, de la cantidad de personas que se inscribieron, eso es una variable. La segunda tiene que ver la cantidad de puestos para los que fueron inscritos, digamos, una segunda variable. Y la tercera variable es qué consideró cada uno de los comités de evaluación de cada uno de los poderes como requisitos mínimos para poder inscribirse. Y yo ahí pensaría, y es pregunta un poco en esta lógica, ahora tomando el ejemplo de mi querido Federico, perdón que lo agarre de ejemplo, pero está aquí presente, ¿no? Si se cumplieron los requisitos, si él cumplió los requisitos para el Poder Ejecutivo, que de acuerdo a la convocatoria eran los mismos requisitos para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial. Entiendo que incluso Federico nos explicaba aquí, él se intentó inscribir en el Poder Judicial, no pudo por una cuestión tecnológica, ¿no? De la clave y no sé cuál, pero cumplía él, según nos dice, él cumplía con los requisitos o tenía todos los papeles, digamos, ¿no? Los documentos, todas las constancias, todo lo que se pide para poderse inscribir en las tres convocatorias, en los tres comités, para poder ser seleccionado en los tres comités. Se inscribió en dos y solo aparece en uno. Entonces, ahí yo empezaría, digamos, insisto, tomando el ejemplo de Federico, ¿cuáles fueron los criterios para que sí pudiera avanzar en la lista del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y no en las listas del Poder Legislativo? Es decir, si los requisitos eran requisitos legales, porque no había todavía criterios de ponderación y de valoración dentro de los comités de evaluación, o no se han dado a conocer, no se sabe cuáles son esos criterios de evaluación o de ponderación, yo pensaría que solo eran requisitos legales. No sé, allí pregunta Federico, solo en este momento creo que eran requisitos legales, es decir, que cumplieras con la temporalidad, que cumplieras con la edad, la licenciatura en Derecho, los papeles que tenías que entregar. Y ahí tendríamos que empezar a analizar cómo están entonces empezando a hacer las evaluaciones el comité o los comités de cada uno de estos de los poderes, ¿no? Creo que ahí empezaría uno de los puntos, no de discusión, pero sí de análisis. Tendríamos que ir sabiendo o tendríamos que ir conociendo cuáles están siendo estos criterios de evaluación de cada uno de los comités. No sé ahí, Federico, perdón que te regrese la pregunta, pero si sabemos por qué o se sabría por qué si apareciste en una lista, digamos, con los mismos requisitos y en la otra lista no, cumpliendo los mismos requisitos en las dos, o ¿cuál es tu hipótesis? Mira, la verdad es que no sabría yo decirte porque los documentos que yo puse en Poder Ejecutivo son exactamente los mismos que mandé a Poder Legislativo. Creo que es muy pertinente lo que tú estás planteando.
La misma documentación es evaluada en 2 comités y en uno consideran que es suficiente y en otro consideran que no. Habría que preguntar cómo es que están evaluando los documentos. Pero en la presentación de las listas no se explica. Ya, bueno, pues esa es una de las grandes interrogantes de las varias que estarán. Y eran, perdón, eran los mismos requisitos, ¿no, Federico? Porque eran los requisitos establecidos en la convocatoria, en la constitucional, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, aquí hay un problema que hay que tomar en consideración. Como la convocatoria empezó antes de que tuviéramos leyes secundarias, entonces cada uno de los poderes presentó en diario oficial sus reglas. Entonces ahí es donde puede empezar la divergencia en cómo están evaluando las cosas. Y eso no es óptimo, no es bueno, porque mejor hubiera sido si vamos a tener elecciones judiciales que tuviéramos una regla general. Todos los comités de evaluación en cada uno de los poderes deberán seguir los mismos lineamientos exactos, pero eso no existía. Entonces, probablemente la razón por la que divergen las maneras de evaluar es porque desde el momento en que presentaron sus reglas cada uno de los comités, venían diferencias. Esa es la misma causa, perdón, hay un paréntesis, Federico, por la que no aparece también César Gutiérrez, o sea, aparece en una lista y en otra, ¿no? O sea, lo mismo que estás viviendo tú, ¿no? En una, es el mismo caso. Digo, ayer Podemos, platicaba. podemos suponerlo, efectivamente. Ujú. Pues, pues serán ahí, pues aparece también Bernardo Batis, y a saber si, pues, cuántos de estos que aparecen en los listados aplicaron en tres o en dos de las listas, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, pues no lo sabemos, pero bueno, pues sí, sería interesante saber, por ejemplo, si este abogado defensor de militares, César Gutiérrez Priego, pues se anotó también en el listado del Poder Ejecutivo y pues los criterios de por qué no fue aceptado en uno y en el otro sí, como en tu caso, Federico, por qué en Cámara de Diputados, no sé si, por ejemplo, en el caso de ustedes que concursaron, no hay ninguna notificación de si fuiste rechazado, no hay ninguna notificación, simple y llanamente es como cuando haces el examen de admisión en una Tal cual, universidad, pues si apareces en la lista, ya está, si no, no tienes ninguna información. tal cual, así como lo acabas de decir. Pues, bueno, pues será todo un tema. Ese, no sé si gustan que pasemos No, al... no, yo creo, sobre este, sí, perdón, Ernesto, yo creo que sobre este, Adelante. en la parte de los criterios creo que vamos a ir viendo, lo habíamos dicho aquí, creo que lo había, en alguno de los programas se había dicho que como no estaban claros justo estos criterios que se tendrían que ir clarificando, o más bien esclareciendo, más bien transparentando por parte de los comités, porque si no va a ir generando mucho, dudas, inconformidades a lo largo del proceso. Creo que uno de los objetivos de lo que se buscaba justo con la reforma, con esta reforma, es que se transparentaran los procesos de elección, es decir, que la gente tuviera el conocimiento y supiera por qué llegó a ser magistrado tal persona, o por qué llegó a ser ministra o ministro tal persona. Y creo que eso se tendría, insisto, que ir clarificando. Entiendo que van a marchas forzadas. Esto que pasó en el Poder Legislativo de que ayer se vencía el plazo para la publicación, subieron un listado, estaba mal, bajaron el listado, lo subieron en la madrugada a otro listado, lo volvieron a modificar y ya quedó hoy en la mañana el listado final. Entiendo que vamos, esa parte no, yo no la cuestiono, no la cuestionaría en términos de transparencia, porque me parece que el volumen que han manejado de cantidad de información es ingente, una cantidad de información vasta y que sí les resulta complicado. Entiendo que pueda resultarles muy complicado el manejo de toda la información, el procesamiento de los datos, la clasificación de los datos y a su vez la publicación de los listados. Creo que en esa parte, insisto, puede ser errores técnicos, errores de procedimiento por la cantidad de volumen de información que se está manejando. Lo que sí me parece, insisto, e insistiría en ese punto, que a lo largo de conforme vayan pasando los procesos y las etapas, se vaya clarificando cuáles son los criterios que están utilizando los comités de evaluación, porque eso va a permitir, va a evitar más bien que estos procedimientos se judicialicen. ¿Por qué? Porque al final
está blindada la reforma constitucional en términos de la elección, pero de los procedimientos para llegar a esa elección constitucional no están blindados en términos legales. Es decir, se pueden inconformar las personas que hayan participado por su exclusión en los listados, por su no entrada a la siguiente etapa, porque no está, y en términos jurídicos diríamos, debidamente fundada y motivada esa negación de la autoridad. Entonces, me parece que hay que ir evitando, allanando el camino de que esto se pueda convertir en otro proceso de judicialización infinito o muy complicado y que lleguemos a junio del próximo año con 4.550 suspensiones de amparo que impidan o que vayan impidiendo avanzar en las siguientes etapas del proceso, porque al final la gente puede decir, por ejemplo, en el caso, siguiendo el ejemplo de Federico, perdón, mi querido Federico, ¿no? Que te agarremos de ejemplo, pero siguiendo el ejemplo de Federico, él puede decir, a ver, yo quiero inconformarme, ¿por qué no aparezco en las listas del Poder Legislativo? Entonces voy a presentar un amparo en contra de la lista que se publicó del Poder Legislativo para que un juez le requiera al Comité de Evaluación del Poder Legislativo cuáles son los criterios por los cuales no me incluyó en la lista o por los cuales me excluyó de la lista. Y tendría Federico todo el derecho de poder hacerlo en ese sentido, en virtud de que como no fue notificado, no tiene la claridad, la certeza de cuáles fueron los razonamientos para que no fuera incluido en la lista y pudiera él presentar un amparo. No lo va a hacer, pero me refiero a alguna persona o a algunas personas que se pudieron haber inscrito en los 2 o 3 listados y que no aparezcan en ninguna, pudieran eventualmente presentar un amparo, judicializar, suspender ahí el proceso, porque ahí sí tendría que suspenderse, decir, en virtud de que Federico quedó fuera de la lista y no sabemos por qué quedó fuera de la lista, juez de distrito ordena al comité de evaluación, suspende las siguientes etapas hasta en tanto se sepa si si se le sacó a Federico, si las causas por las que se le sacó a Federico son fundadas y motivadas, estaban apegadas a derecho, o si hay una violación a sus derechos humanos en no haber sido incluido en la lista. No sé si me estoy reborujando el asunto, encontrándole, ¿no? Pero creo que hay que ir justo, me parece que se tiene que ir allanando el camino, limpiando el camino para evitar que estos entuertos se puedan presentar en las próximas semanas, en los próximos días. No sé, Federico, si compartas esa preocupación. A ver, mira, de entrada, yo no haría ningún amparo por una razón de principio. En ese tipo de contiendas, es evidente que los comités que están evaluando, tenemos que tener confianza en ellos y darles no solamente el beneficio, sino el principio de buena fe completo, porque la alternativa, que es la que acaba de plantear David, es tremendamente peligrosa. Si tú tienes un total, si ustedes piensan bien, tenemos casi 30,000 personas aspirantes en gran total. Ahorita estoy sumando todos los que se inscribieron en los 3 poderes. ¿Sí? Entonces, si tienes decenas de miles de participantes y cada uno de ellos puede hacer eso que dijo David, entonces significa que nunca vamos a terminar el proceso, jamás. Entonces, que esa es la cuestión de imaginarte que todos y cada una de las personas hacen lo que acaba de decir para un individuo, David, entonces no funciona el sistema. Por eso es, por cierto, eso es experiencia de los viejos concursos de oratoria, que en los concursos de oratoria se decía que cualquier decisión que tomara el comité o el jurado calificador era inapelable, porque de otra manera no puedes avanzar en el proceso. Podrías, tal vez al mero final, tratar de conseguir algún tipo de arreglo posterior, pero eso es complicado y aparte habría que abrir un proceso distinto. Entonces, yo creo que eso no va a caminar necesariamente y tendría que no caminar, porque si no lo que haces es boicotear el proceso de la elección. La otra cosa es que efectivamente... Perdón, mi querido Federico, justo yo lo puse de ejemplo o sea, de la gente que quiere boicotear el proceso. O sea, No, no, ¿no? exactamente. Exacto, de yo hecho, lo puse de de hecho, ejemplo como... ya lo avisaron varios que van a hacer eso. Bueno, el problema es este. Fíjate,
Este, alguna vez un amigo muy liberal me decía que cuando ves desde fuera, aunque seas mexicano, ves desde fuera cómo funciona el sistema de amparo, entonces parece ser que en México no se puede hacer nada, nunca, para nada, porque siempre puedes detener cualquier proceso de cualquier materia mediante un amparo. Y esto lo ha discutido poco la academia, que es el abuso de los recursos judiciales, que por cierto es una tradición vieja desde la época virreinal en México. Pero el asunto es que es un elemento cultural grave. Ahora, ya deberíamos haber sabido esto, y yo creo que por eso Fernández Noroña ayer, ya en la tarde-noche, cuando se estaba acercando el plazo fatal de que ya tenían que publicar la lista, él sale a redes sociales y explica que le acaban de reportar que ya están haciendo la última revisión y algo así dijo que más les vale que salga bien. ¿Por qué? Porque si tú no tienes claros los mismos requisitos, regresemos a lo que dijo David al principio. Si estamos nada más haciendo la revisión documental, no tendría por qué, si las personas presentaron exactamente la misma documentación en cada uno de los comités, no tendrían por qué en unos sí pasar y en otros no pasar, porque no estás evaluando todavía. Entonces, ¿qué significa? Que en algún momento el criterio para evaluar un documento fue distinto. Y eso es lo que no está bien. Ahora, ¿por qué salió así ahora? Porque cada uno de los poderes sacó su propio comité y no había lineamientos generales para eso. Oye, Federico, perdón, por eso también está esto que yo le preguntaba a David al principio, de que en una lista se elimina el 30% de los candidatos, en otra 40 y en otra el 73%, si eso también tendríamos que analizarlo, No, porque hay claro, diferentes criterios, ¿no? Por eso era la pregunta a David. exactamente. Esa cifra que nos dices, Violeta, nos está diciendo que hay 3 criterios para la primera evaluación, Ujú. sin duda. Y ojo, y eso sin discutir el proceso de decisión de a qué comité voy, porque hubo personas que nada más fueron a un comité y hubo personas que fueron a los 3. Sí. Y eso también es otra cosa que habría que analizar, pero la cifra de Violeta nos está diciendo hay 3 criterios distintos. Punto. Y justo, perdón, hay Feminismo 2015 nos ponía en el chat, es que no podría haber aparecido, es un concurso y no podría haber aparecido en dos listados porque se duplicaba. Y no, justo lo que estamos viendo es que hay a varias personas que aparecen e incluso en los tres listados, es decir, no había una excluyente. Tú te podías inscribir al listado del Ejecutivo, al listado del Legislativo y al listado del Judicial, no había una exclusión siguiendo los mismos requisitos de cada uno, o sea, los requisitos documentales, que era esto que decía Federico. Si se cumple con los requisitos documentales de antigüedad, documento, certificado, no sé qué, pues no tendría, decíamos que era la base con lo que yo empezaba esta intervención, no tendríamos por qué en uno sí haber pasado y en otro no, porque todavía no hay criterios de ponderación, de análisis, solo era criterio acta de nacimiento, CURP, certificado, cédula, tal, sí, pum, pasa, porque son los primeros requisitos de legalidad, digamos, ¿no? Solamente se cumplieron los formalismos y de ahí más adelante sí se tienen que ir presentando estos análisis de ponderación, digamos, de evaluación de criterios mucho más subjetivos. Por eso insistía, y ya ven que luego hago aquí comentarios para un lado y para el otro, ¿no? Para el lado oscuro del mal y para el lado bueno de las fuerzas oscuras y las fuerzas de la luz, pero me parecería que pudiera ser los comités de evaluación, en cuanto ya se publicaron los listados, empezar a transparentar los criterios que utilizaron para esta primera etapa y eso allanaría, decía yo, el camino para los amparos, porque entonces establecerían cuáles fueron los criterios generales y eso servirían para informar a los amparos, eventualmente a la gente que se quiera amparar y boicotear el proceso, de decir, estos son mis criterios, esa es la evaluación, punto. Ya, sí hay criterios, sí. Sí están establecidos, sí. Hay publicidad de los criterios, sí. Fue razonado, fundado, sí, punto. Se acabó la discusión. Y con eso empezar, digo yo, a evitar o a parar o a detener los amparos que se pudieran estar presentando, insisto, no de forma, algunos quizá de forma legítima por la aspiración que tengan, pero algunos más con la intencionalidad de seguir boicoteando el proceso o de seguir parando, poniéndole piedras en el camino al proceso, ¿no? Creo que habría que tener ese punto como de análisis también. Y alguien preguntaba,
¿Cuáles son los factores o los rubros que se están evaluando? Justo es lo que estamos diciendo. En esta primera etapa solo eran requisitos legales de la documentación, la antigüedad, los antecedentes. No conocemos cuáles son otros criterios. Creo que, insisto, tendríamos que estar ahora esperando que los comités de evaluación, ya que publicaron las listas, pues sepamos ahora cómo fueron esos criterios, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más agregar esto que ya habíamos analizado y ya pasamos al otro tema y le toca a Ernesto. Es ya de los datos del Poder Ejecutivo de los 11.015 que se han registrado, 63% son hombres y esto se incrementa cuando hablamos ya de ministras y ministros, el dato sube hasta 71% de hombres. Ese también es un dato bien importante de estas desigualdades que, bueno, pues Y, seguimos. y Sí. fíjate, no, fíjate, Violeta, perdón, pero se colocó este tema en las discusiones cuando estaba el proceso de la reforma. Se colocó que iba a haber una inequidad en términos paritarios, se colocó el riesgo de que se siguiera replicando, más o menos el modelo está en 63% hombres, el restante mujeres en el Poder Judicial, 60 más o menos ahí está, 63, 64. Se les colocó como riesgo, se les colocó como análisis de riesgo esta posibilidad. Y bueno, al final pasó así como estaba. Recordamos que la fórmula que se escogió en ese momento era que las listas iban a ser paritarias, pero la lista paritaria no necesariamente te asegura que, que vayas a tener la elección paritaria al final en la jornada electoral, ¿no? Pero bueno, es uno de los temas igual que se tendría que seguir discutiendo y ahora no sé si pasamos a los nombres de las listas, ñaca, ñaca. Pues de los nombres de las listas, doy algunos. Paula María Villegas Sánchez Cordero, la hija de la senadora Olga Sánchez Cordero, o diputado, creo que es ahora. Pues bueno, ese es una. Está también Sergio Javier Molina del Consejo de la Judicatura Federal. Está Roberto Gil Suárez, pues el maxi abogado Federico va a concursar, va a competir ahí con Roberto Gil Suárez. También está Magda Zulema Mosri, esposa de Rafael Maceo de la Concha, el ex procurador general de la República. Pues son algunos de los nombres bueno, y aquí estamos hablando de la lista del Poder Ejecutivo. Está el maxi abogado Federico Anaya en el listado del Poder Ejecutivo, el que anunció el ex ministro Arturo Saldívar. Ese es un listado, y en el otro, en el de la Cámara de Senadores, pues otro de los que aparece en esa lista, que no sé si está depurada o no, insisto, porque incluso en los medios de comunicación se habla que solamente están dos listas, no se reconoce todavía como una primera depuración la del Poder Legislativo. Ya veremos si mañana hay una depuración o van a entregar esta lista de 300 y tantos nombres. Pero ¿qué decir ahí al respecto de estos nombres, Federico? A ver, cuando nos preguntan de qué sirvió la reforma judicial, la primera respuesta tendría que ser de esto. Estas personas que están entrando a cualquiera de los tres poderes, ejecutivo, legislativo o judicial, que quieren ser ministros, obviamente, en el viejo sistema, que es que la presidencia de la República mandaba una terna, esas personas también estaban ahí de suspirantes diciendo yo quiero ser ministro. ¿Y cómo hacían el procedimiento? Pues iban y pedían audiencia con un amigo del presidente, con la abuelita de la tía muy querida de la primera dama, y entonces iban y lograban entrar a la lista cada vez más corta para que el presidente los propusiera. Eso era antes. Lo que estamos viendo ahora es que los suspirantes tienen que suspirar en público, y eso es una virtud. Y entonces el cuarto poder y las audiencias pueden preguntar, a ver, ¿y por qué esta persona está aquí? ¿Qué mérito tiene frente a la ciudadanía que la pareja del que fue el Procurador General de la República, General Maceo de la Concha, esté aspirando ahora? Yo no la conozco, por cierto. Capaz de que tiene muchísimos méritos, pero
Lo extraño es que la conocemos por eso otro, lo cual, ojo, hasta podríamos estarle haciendo un perjuicio por cuestión de género. Capaz de que es brillantísima y es qué bueno que lo está haciendo. Pero estas preguntas que antes solamente se hacían en el gabinete del presidente, ahora se hacen en público. Eso es lo que valió la pena. Y qué bueno que Gil Suarte está también metido en este asunto, porque entonces vamos a poder empezar a discutir. Usted como ministro, usted como ministra, ¿qué pretende hacer del Tribunal Constitucional? Gracias, Federico. Pues, ¿cuál es tu valoración de los nombres? David, en la mañana escuchábamos a la presidenta que decía, pues muchos de ellos estaban en contra de esta reforma al Poder Judicial y finalmente se inscribieron. ¿Cuál es tu valoración también de esta declaración de la presidenta? No, a ver, yo creo que el tema de cuestionar la reforma tampoco no sé, te invalidaba para poder participar, sobre todo pensando que con estos criterios, como están publicados, pues sí tienes muchas posibilidades de llegar literalmente de forma azarosa, ¿no? Y del listado del poder perdón, del poder judicial para ministras y ministros, que es un poco lo que decía Ernesto, solo pasaron 25 personas. 25 personas que cumplieron los requisitos para ser elegibles como cargo de ministra y ministro. ¿Cuál es un tema que aquí ya lo había colocado yo anteriormente, que era un tema, perdón, que tiene que ver con el tema de la cantidad de personas que se van a proponer? Según yo, y ahí me corregirás, Federico, por cada cargo de ministra o ministro se tiene que proponer un listado de 10 personas para que de ese listado se elijan a la persona que va a ser el titular o la titular. Si en este caso, en el caso del poder de la Suprema Corte de Justicia, solo tenemos 25 personas por parte del Poder Judicial, y esto todavía va a pasar a un filtro posterior, podríamos llegar, es pregunta, podríamos llegar a un listado de solo 9 o 10 personas o 18 personas, en los cuales solo haya 2 personas para cada cargo. Por ejemplo, para cada cargo de ministra, yo estoy sobre la lista de ministros, son 25 hoy. Suponiendo que los 25 pasaran, no da ni a tres opción, ni opción de a tres por cada cargo. No sé si me voy explicando. Son nueve ministras y ministros. La reforma dice que se presentará un listado de 10 personas para cada uno de esos cargos, o sea, 90 personas. Si hoy el Poder Judicial solo trae 25, insisto, tendría que proponer, si pasan todos los 25, dos, tres, pongámosle, 2 personas para cada, o 3 personas para cada uno de estos 9 puestos. Ahí ya se estaría, digamos, incumpliendo la regla. No es problema del Poder Judicial, es problema de la gente que se inscribió. Pero un poco ir pensando en esta lógica de la crítica que se va a estar haciendo al propio proceso de elección. Esa es una, digamos, ahí a mí me parece que ya no se cumple ahí con la regla que está establecida en el propio procedimiento constitucional. Uno. Dos, obviamente el tema de paridad de género, Violeta, ¿no? Que me parece no menor para ver cómo se va a garantizar. Porque de la propia lista de los 25 que estoy revisando del Poder Judicial, la mayoría son hombres. Solo hablando de los ministros y ministras, ¿eh? No estamos metiéndonos al tema de los jueces y Sí, magistrados. decíamos que subía 71%, querido David, o sea, del 63% en general, solo en este dato que tú dices sube al 71%. Perdón, cierro el paréntesis. Sí, gracias. Lo que nos daría la cuenta de que en esta lista de las 25 finalistas del Poder Judicial pasarían todas las mujeres. O sea, bajo el principio de paridad de género tendrían que pasar todas las mujeres porque si no, ni siquiera llegaríamos al listado final con una lógica paritaria. Ya no vamos a llegar a la lógica paritaria porque tenemos 70-30. Si en esta segunda etapa se eliminan a más mujeres, la diferencia podría ser 80-20. 80 hombres, 20% mujeres, entonces ya no se cumplirá el principio de paridad. Otro problema que nos vamos a enfrentar en el proceso. Es decir, ahí puede haber otro proceso de impugnación porque no se está cumpliendo el principio paritario que está establecido en la propia reforma constitucional. Y tercero, digamos, en esta lógica de yo no estoy haciendo el descomponer el proceso es para complejizarlo, para entender
Y decía yo, y me autocito, cuando aquí decía, el problema yo y lo señalaba, no es la reforma como tal, es la operatividad de la reforma, es la forma de cómo aterrizas la reforma. Y creo que todos estos problemas que vamos a estar revisando, viendo en estas semanas y meses, creo que a eso un poco yo intentaba explicar o intentaba referirme a estos procedimientos que yo decía iban a ser muy complicados porque no estaban normados, no estaban regulados. Y ahora sí, sobre la lista que se publica. Me llama la atención en esa misma lista que tú, no sé si era la que estabas revisando tú, mi querido Ernesto, pero es donde viene Magda Zulema, Mosri Gutiérrez, viene también Marisela Morales Ibáñez, Sí. ex procuradora de la PGR, de la Procuraduría General de la República, con una inefable memoria de pasado trágico en la Fiscalía General de la República, con abusos pues, documentados en N cantidad de recomendaciones, el abuso en el arraigo, una cosa excesiva del uso del arraigo durante muchos años. Y bueno, ella aparece también en la lista que cumplió, digamos, los requisitos, ¿no? Que pudo inscribirse. Otra de ellas, bueno, decías tú, la hija de Sánchez Cordero, que es magistrada, que tiene su propia trayectoria, no por ser hija de Sánchez Cordero se descalifica o se le da o se le resta valor a su trayectoria, a su trabajo como magistrada, digamos, es una referencia al final que sea hija de ella, ¿no? Viene también Edgar Corso, me llama la atención, él fue visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante muchos años, es gente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, priista, toda una trayectoria priista, fue visitador con Soberanes, uno de los expresidentes de la CNDH. Él fue, no recuerdo si fue quinto visitador que se dedicaba al tema de defensa de periodistas y defensores de derechos humanos. Yo lo conocí en muchos años en el trabajo justo en el tema. Él está también en esta lista. Y el último que me llama la atención también que viene es Ricardo Jesús Sepúlveda Iguiñiz, que fue subsecretario de Derechos Humanos, director del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos en la época de Calderón. Él fue parte del equipo de la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en el equipo de Calderón. En esta lista que yo estoy revisando, cuando menos aquí, no conozco a muchos de los que vienen, a muchos más, pero de lo que a mí me salta, yo identifico por puro nombre y trayectoria, cuando menos a 3 panistas y a 2 priistas. Es decir, pudieron ser críticos, como decías Violeta, ¿no? Pudieron cuestionar la reforma, pero al final los que se están colando en la lista, y si seguimos esta lista al final, así como va, y se entra la tómbola, y en estos criterios ya no se va a poder sacar a nadie, porque si no, no se cumplen ni siquiera los requisitos constitucionales ni los de paridad, sí podríamos estar enfrentándonos a un listado en la boleta, donde en este caso de los del Poder Judicial, sean personas mucho más ligadas o cercanas a los priistas y a los panistas. Insisto, solo es de la revisión primera que estoy haciendo en este listado del Poder Judicial sobre la Suprema Corte. Y lo último es, en el cargo a mí me parecería mucho más meternos al análisis, y yo propondría aquí dejarnos de tarea, meternos al análisis de los que están para el Tribunal de Disciplina Judicial. Para el Tribunal de Disciplina Judicial, en la lista del Poder Judicial solo vienen 9 personas. Son 5 los cargos que se están aspirando, son 5 espacios para el Tribunal de Disciplina Judicial. Según la reforma, tendrían que venir 3 personas para cada uno de estos cargos. ¿Me congelé o sigo? No, Sigue, sigue, sigue. sigue, sigues. Me congeló la imagen. Para cada uno de estos 5 cargos del Tribunal de Disciplina tendrían que venir 3 propuestas, o sea, 15 personas para elegir a estos 5 cargos. En la lista que se da a conocer del Poder Judicial vienen 9 personas. Ni siquiera se cubre este listado Oye, de 15, oye, ¿no? ese listado de 9, ¿podrías leer los nombres, por favor? Sí, yo no ubico a nadie, ¿eh? A Denise ver, de Los Ángeles Uribe Obregón, Guadalupe Jiménez López, Jaime Santana Turral, Jorge Antonio Cruz Ramos, Jorge Isaac Lagunes Leano, Juvenal Carvajal Díaz, Liliana Hernández Hernández, Octavio Ávila Martínez y Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño. No ubico a ninguno. Probablemente sean de carrera judicial, creo yo. Digo, no, cuando menos yo no los identifico con una trayectoria política como los otros, ¿no? A los otros los identifico porque fueron funcionarios de gobierno en diferentes momentos. A ellos no los ubico. Yo decía, me daré a la tarea en algún momento de revisar sus perfiles, de ver quiénes son, de dónde vienen, y creo que este tema del Tribunal de Disciplina sí tendría que ser uno de los temas prioritarios, obviamente el tema de la Suprema Corte, pero el Tribunal de Disciplina también. Y aquí ya estamos viendo
cuando menos que en la parte del Poder Judicial, pues no se cumple ni siquiera el requisito de tener 15 propuestas. Hay 9 propuestas de los que pasaron el primer filtro, más lo que falta el segundo filtro, más las entrevistas, más la idoneidad. O sea, podríamos llegar, insisto, en este vaticinio, podríamos llegar a un listado final de candidatos del Poder Judicial para el Tribunal de Disciplina de 4 o 5 personas. O sea, no tener más opción más que estas 4 o 5 personas que se inscribieron. Insisto, solo estoy intentando hacer un análisis de lo que viene en las próximas semanas, ¿no? Ya, pues gracias, David. No sé si quieren que pasemos al siguiente tema. Este todavía nos va a dar mucha cuerda, pero tiene que ver con esta jueza Nancy Juárez, que ha sido suspendida para 3 meses sin goce de sueldo. Es esta jueza que ordenó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, de bajar. Esa fue la expresión que usó, bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué decir sobre esta sanción? ¿Es adecuada, inadecuada? ¿Cuál es tu valoración en ese sentido, Federico? Bueno, primero que nada hay que aclarar que una de las broncas que provocó la reforma judicial es que el Consejo de la Judicatura era muy malo para investigar las quejas en contra de las personas juzgadoras. Y luego se tardaba mucho tiempo en resolver. Entonces, la sanción, 90 días de suspensión sin goce de salario, es por hechos que ocurrieron en el año 2022, o sea, hace 2 años. Y de acuerdo con lo que se ha reportado en prensa, porque la prensa no ha sido muy clara al respecto, estos hechos tendrían que ver con un desempeño deficiente como juzgadora en Cancún. Acuérdense que ella está ahorita en Coatzacoalcos. Nepotismo, acoso laboral y violación de derechos laborales. Ella es titular de un tribunal como juzgadora, como jueza de distrito. Estaba en Cancún, ahora está en Coatzacoalcos, y los hechos por los que está siendo sancionada ocurrieron antes. Antes incluso de que estuviéramos discutiendo que iba a haber una reforma judicial como la que hubo. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque ella está alegando que hay una persecución política, lo cual no es cierto. Aparte, no se podrían, porque si ustedes lo recuerdan, el Consejo de la Judicatura Federal ahorita tiene una mayoría de la ministra Piña, es decir, del mismo lado político faccioso del que está la compañera jueza que fue sancionada. Y la otra cosa que Nancy Juárez ha explicado en la prensa es que en realidad esto es una persecución que viene de cuando ella no quiso cubrir corruptelas de su antecesora como jueza de distrito en Cancún, una ciudadana de nombre Marisol Castañeda Pérez. Entonces, ahí hay un problema que había en el juzgado especializado en derecho mercantil en Cancún, que es un juzgado de distrito federal, y ahí hubo un cambio. Llega esta Nancy Juárez y ahí ella dice que esta sanción proviene de quejas que fueron una venganza porque ella no quiso encubrir una corruptela. Y ella atribuye la corruptela a el ministro Saldívar. Ahora, ¿quién está diciendo la verdad en esto? Yo no pondría las manos en el fuego por nadie. Pero a mí lo que me parece interesante es los temas de los que se está acusando a la juzgadora, a Nancy Juárez. Porque durante el foro de discusión sobre la reforma judicial, en muchas de las sesiones que hubo en toda la República, los representantes sindicales y algún investigador, uno en Saltillo, señalaron que uno de los problemas que nadie habíamos visto en el Poder Judicial es el tremendo poder que tenían los titulares de juzgado o titulares de una magistratura para, por
su propia voluntad por sí y ante sí, decidir quién sigue trabajando y quién no trabaja, quién tiene qué puesto y quién no. Incluso la representación sindical se quejaba de que jueces y magistrados violaban los derechos laborales de las y los trabajadores porque les quitaban una audiencia que está prevista en la ley burocrática. Y ellos tomaban la decisión de separarlos del cargo y mandarlos a otro lado. Eso es precisamente el tipo de cosas, acoso laboral y violencia de derechos laborales, que son dos de los cargos por los cuales se está sancionando a Nancy Juárez. Y tenemos en el otro lado una verificación de las denuncias que estoy diciendo que salieron en el foro, porque ya pasado el toro de la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura, un poco tarde y mal y muy incompletamente, reconoció que este poder que se le había dado a través de un acuerdo del Consejo de la Judicatura a los titulares de los tribunales era excesivo y que entonces había que quitarlo para respetar los derechos laborales. En otras palabras, tú lo que tienes es al Consejo de la Judicatura reconociendo que le habían dado demasiados poderes a los titulares de los tribunales, que eso había generado inconformidades entre los y las trabajadoras y que, por lo tanto, había ahí un problema de abuso de poder de quien es la patronal en cada tribunal. Por eso, aunque Ernesto luego se espantaba cuando yo lo decía, jueces, magistrados y ministros no son trabajadores y trabajadoras, son patrones, porque son los que tienen la posibilidad de sacar del trabajo a los que sí son trabajadores. Ahora, que una de las razones por las que Nancy Juárez se sanciona 90 días sin goce de salario, suspendida, es precisamente eso. Y la otra cosa, esta es una sanción relativamente pequeña y mucho más pequeña si tomas en consideración que esa jueza se aventó por lo menos 60 días, ¿no? Que fue el paro judicial, recibiendo todo su salario en Coatzacoalcos, pese a que no estaba trabajando, porque estaban en paro. Entonces, eh, el caso completo, Ernesto, demuestra por qué era necesaria la reforma judicial. No, y la sanción es ridícula. Uy, sí, qué barbaridad. No, En y fin, más la comparas con el paro, todo pagado que se aventaron. sí, qué cosa. Muchas gracias, Federico. David, pues, ¿cuál es tu apreciación también de este otro tema que ella ha estado declarando, pues, en todos los medios de comunicación donde ha sido entrevistada, pues, que es una represalia justo por dictar esta resolución de la suspensión contra la reforma al Poder Judicial? ¿Qué decir, David, sobre esto? No, mira, creo que hay un tema ahí, habría que evaluar justo el momento en el que se da la sanción o en este procedimiento que se da la sanción. Entiendo que la jueza utilice, digamos, como el momento político para decir que pues que es una persecución, que es una represalia, ¿no? Entiendo también que estos procedimientos, de acuerdo con lo que dice Federico y que se sabe en los medios de comunicación, son procedimientos que se llevaban ya un tiempo atrás sustentándose en el Consejo de la Judicatura, lo que nos evidencia de nueva cuenta que el Consejo de la Judicatura como está es inservible, porque se tardaron 2 años en hacer un procedimiento de investigación sobre una jueza federal y que al final la resolución del Consejo de la Judicatura pues fue una cosa ahí de 3 meses sin goce, 3 semanas sancionadas, sin goce de sueldo, una cosa ahí, digamos, irrisoria. Entonces, justo creo yo que hay uno de los puntos que nos evidencia de nueva cuenta es la inservible del poder del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, ¿no? Creo que ahí no hay que quitar el dedo del renglón. Justo esto es lo que estaría siendo sustituido ahora por el Comité de Disciplina Judicial. Creo que una de las funciones, no creo, una de las funciones que tiene el comité ahora, los comités de disciplina judicial, son precisamente el poder hacer el análisis de la actuación de las y los servidores públicos del Poder Judicial. Si se comportan de acuerdo a la regla, si se están cumpliendo la normatividad, si no tienen estas denuncias o abusos de derechos humanos o denuncias por partes laborales. Y creo que es un procedimiento que se tendría que estar revisando, ¿no? Insisto,
Ahora esta función la van a hacer en los tribunales, en los comités de disciplina judicial que se van, que se van a conformar o que se estarán conformando como parte de este proceso de la reforma que estamos viviendo, ¿no? Ahora, creo que la denuncia que está haciendo la jueza, decía yo, pues sí se circunscribe mucho más en un tema, no solo ni siquiera político, yo diría perdón, más está en un tema mediático, o ella lo está colocando mucho más en un tema mediático que en un tema de fondo, ¿no? No ha salido a negar las acusaciones o las imputaciones, no ha salido a refutar el procedimiento que se le siguió en el Consejo de la Judicatura, sino lo único que está haciendo es, pues literalmente envolverse en la bandera de Juan Escutia, ¿no? Y decir que fue por su autonomía y por su independencia que pasó lo que pasó, ¿no? Creo que más bien hay que tomarlo ya como una anécdota y insisto, nos sirve de ejemplo para ver cómo está Uy, Se fue el volumen, David. David. estoy teniendo problemas aquí con el Zoom. Yo decía, más bien es un ejemplo para ver cómo no funciona el Consejo de la Judicatura, ¿no? Es un ejemplo más para ver cómo no funciona el Consejo de la Judicatura. Ya, uy. ¿Ya terminaste, David, o se fue tu audio? Ya no supe. No, ya terminé. Además que tengo tos también, además. Bueno, ok, pues se nos va el tiempo y ya no, tal vez ya no nos da para abordar el tema, el otro tema que tiene que ver también con Francisco Garduño y estas declaraciones que hizo, además bastante lamentables también de cómo se expresa, de a dónde se, qué va a hacer, a dónde, pues me voy a ir a la chingada, dice, a saludar a mi amigo el presidente, pues dulce y tierno, como siempre ha sido, pues Francisco Garduño, ex titular, o no sé si ya lo quitaron o no, del Instituto Nacional de Migración. Federico, una valoración que de sus últimas declaraciones, incluyendo lo del padre Solalinde, que le dice, pues, el pollero de Dios. A ver, esas declaraciones retratan a Garduño como siempre ha sido. Hace 2 décadas, cuando estaba en el gobierno del Distrito Federal Garduño, en alguno de los enroques que hubo al principio del sexenio de Andrés Manuel aquí en la Ciudad de México, Garduño termina en lo que ahora es la CEMOVI, la Secretaría de Movilidad, encargada, por ejemplo, de regular la cuestión de los taxis. Y Garduño se consigue una entrevista con los reporteros de la tele y lo podían ver ustedes a él explicando, vamos a cambiar la flota de los taxis, porque los Mintaxis, los Volkswagens verdes, ya son muy viejitos. Y entonces hay que deshacernos de ellos porque tienen puros achaques. Y empezó a hacer la metáfora de los viejitos y los achaques, y atrás de él había una máquina que estaba destruyendo un mini taxi. Bueno, esa falta de sensibilidad, porque es exactamente el momento en que Andrés Manuel está presentando el programa de adultos mayores. Nosotros estábamos en desarrollo social, vimos eso y estábamos indignados en el mismo gobierno. ¿Cómo es posible que Garduño esté diciendo eso? Porque están llenos de achaques como los viejitos, así dijo. El compañero Garduño no tiene sensibilidad y no tiene medida. Más grave que decir que Solalinde es el pollero de Dios es que se compra este asunto de que hay una conspiración de las ONGs que están organizando las caravanas, y peor todavía, que él diga que, que se está tratando de obligar al gobierno a hacer cosas con esa presión internacional. Creo que es terrible que aparte nos diga que se va a ir a ver a su amigo, porque lo que está apelando es de que a él lo está protegiendo Andrés Manuel, lo cual, honestamente, me parece que es falso. Y hay un detalle Gracias. importante en esto. Alguna vez Andrés Manuel, en una reunión con funcionarios del DF, nos dijo, si supieran ustedes la cantidad de pecados que se cometen en el nombre del jefe, y siempre nos decía, el que diga que habla a mi nombre, mejor verifiquen conmigo.
¿Por qué? Porque hay un abuso sistemático de gente como este hombre, Garduño. Gracias, Federico. Ahora sí ya terminaste, yo te interrumpí. Pensé que se quedó en silencio aquí mi internet y pensé que ya habías terminado. David, ¿con qué te despides de este tema de Francisco Garduño? Y pues sí, también faltaba agregar esto que decía Federico ahorita, pues que ha hecho una crítica también a estas organizaciones, no solamente al padre Solalinde, sino en general a las organizaciones de derechos humanos, pues afirmando que viven, ¿no?, del fenómeno migratorio. ¿Qué decir, David, sobre esto? Mira, yo no le dedicaría mucho más tiempo. Esto es un personaje de esos extraños de la política mexicana. Lo mantuvo extraordinariamente en el cargo el presidente López Obrador, incluso después de la tragedia de la muerte de 40 migrantes en esta estación en Ciudad Juárez. Insostenible, verdaderamente, un personaje de esta, así como esa anécdota que está contando Federico, de estos de la viejísima guardia política, que bueno, afortunadamente ahora ya deja el Instituto Nacional de Migración, lo deja por un cambio, digamos, de nombramiento, ¿no? Le quitan el cargo y se va a otro lugar, o no sé a dónde se vaya, ya no nos interesa tampoco. Yo no me centré tanto en el tema de la actuación de él como persona, sino en la relevancia de los cargos ahora que se están asignando o en la relevancia de la trascendencia de los cargos. Este personaje sin ninguna trayectoria en migración, sin ninguna experiencia, fue nombrado ahí. Y bueno, no solo ocurrió la tragedia de Ciudad Juárez, sino que ha sido en temas de migración este sexenio, el sexenio de López Obrador, bastante cuestionado, ¿no? La forma en la que se hacía esta persecución de migrantes, en la forma en la que durante varios meses estuvo obstaculizando, impidiendo, incluso golpeando a las caravanas que venían de Sudamérica. Después cambió, el último año, año y medio quizá, cambió esta política y se les daban ya las visas humanitarias, ¿no? Eso fue bastante importante, quizá fue el último año, más o menos, si mi memoria no me falla, pero los primeros 4 años y medio de la administración era una lógica policíaca. Este Garduño tiene una vocación policíaca y era una vocación policíaca de persecución. Veíamos las imágenes cómo golpeaban a los migrantes, agentes del Instituto Nacional de Migración, cómo extorsionaban, y creo que lo que más le ha hecho daño es a la institucionalidad en México, en los cargos que ha ocupado, particularmente ahora en el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Qué bueno que se va. Ojalá no tenga ningún otro cargo, ojalá no tenga ningún otro resquicio para donde meterse en la administración y cerrar el capítulo de Garduño. O sea, inefable memoria, qué bueno que se va, insisto, y ahora a ver cuál va a ser la nueva política migratoria desde el Instituto Nacional de Migración en consonancia con, obviamente, la política migratoria de Estados Unidos, que viene Trump con todo, literalmente, ¿no? A partir de enero, en esta política mucho más dura, mucho más reacia, y ver cuál va a ser la capacidad de respuesta del Estado mexicano, ¿no? En la lógica de articulación desde el Instituto Nacional de Migración, con una nueva perspectiva, ya no necesariamente solo policial, que era la que tenía Garduño, ¿no? Pero qué bueno que se va y cerremos el capítulo.